las 5:13 AM en Arizona, 9:13 AM en Buenos Aires. Falta 1 hora 17 minutos para la apertura de los mercados. Vamos a comenzar con el briefing de hoy analizando la volatilidad al cierre de los mercados en el día de ayer, en que la volatilidad se despertó y subió prácticamente un 9% y logró cruzar la EMA 8. Atención con este dato, que comienza el rebote de la volatilidad. Fíjense que el MACD comenzó a darse vuelta, quiere decir que hay mucha gente que empezó a cubrirse por las dudas. En lo que se refiere a el resto de los índices y de la manera que impactó en el día de ayer, comenzando con SPY, el ETF del Standard Poor's, la suba fue del 0,91% y fíjense el nivel de exuberancia que tiene tocando el RSI de 70. Además de estar tocando 3 ATRs en el canal superior de Kellner con 3 desvíos, quiere decir que tiene todas las fichas para hacer un pullback en cualquier momento. Como les dije, la evolución de SPY ha sido prácticamente arriba de la retracción del 61%, quiere decir que si la cruza puede ponerse a modo alcista, pero el pullback va a ser casi inminente. En lo que se refiere al Nasdaq, la evolución fue del 1,69% alcista, tocando también el canal de 3 ATRs y con un RSI completamente exuberante. En lo que se refiere al resto de los índices, comenzando con Dow Jones, el índice de las empresas industriales, 0,56 arriba, y fíjense que se está empezando a acercar lentamente a una resistencia múltiple, que probablemente tenga alguna dificultad en pasarla. También el RSI se puso exuberante en una jornada que no tuvo mucho volumen. En lo que se refiere a IWM, que es el Russell 2000, ayer evolucionó al 0,42%, haciendo un bullish harami. Fíjense, pero un bullish harami con un doji enfrentando un montón de resistencias. En lo que se refiere a KRE, que es el índice de las empresas, perdón, KRX, el índice de los bancos regionales, la evolución fue del 0,72% abajo, habiendo tocado prácticamente el canal superior de Kellner, y ahí comenzó la caída. El put-call ratio ayer comenzó a subir y prácticamente se instaló en 0,88, así que se comenzó a despertar y quiere decir que ha empezado a aparecer gente cubriéndose por las dudas de un riesgo de caída. En lo que se refiere a los commodities más importantes, comenzando con el petróleo, que ayer cayó el 4,27%. En lo que se refiere al gas natural, en el día de ayer subió el 0,32%, por ahora sigue en un movimiento lateral. En lo que se refiere al rendimiento de los bonos a 10 años, TNX, la evolución ayer fue del 0,53%, pero en términos de largo plazo está empezándose a mover en forma cíclica y lateral. En lo que se refiere a la evolución de los metales preciosos más relevantes, el oro bajó el 0,09%, se instaló debajo de la mitad del canal de Kellner. En lo que se refiere a la plata, SLB, la evolución fue del 0,85% bajista. Mirando ahora los papeles relevantes argentinos, Grupo Galicia, un doji bajista, 1,42 abajo, y fíjense que el RSI está completamente exuberante y ya el ATR tocando 3 desvíos está también completamente exuberante, listo para alguna suerte de pullback. YPF ayer bajó el 1,27%, siguiendo más o menos la misma tónica de Grupo Galicia y fíjense enfrentando una resistencia a largo plazo muy importante en la que acaba de fallar. Por otro lado, de los unicornios, Mercado Libre, la evolución fue del 2,45% alcista, de todas maneras está en una falla típica de Blue Eyes. Los papeles que explican la mitad de la evolución del Nasdaq, comenzando con Amazon, 2,54% alcista, un día con volumen normal. En el caso de Meta, que es ex Facebook, la evolución fue del 2,3%, los mismos comentarios que para Amazon, de todas maneras tiene un MACD con pendiente ya negativa. En el caso de Microsoft, la evolución fue del 1,55% alcista, también por ahora en un movimiento lateral. En lo que se refiere a Netflix, la evolución fue del 0,94% después de una vela negra. Fíjense lo exuberante que está el RSI y además el ATR. Veremos qué es lo que pasa en el día de hoy con la presentación del dato del CPI. En lo que se refiere a Google, la evolución en el día de ayer fue del 1,15% y por lo demás más o menos los mismos comentarios del resto de los papeles relevantes del Nasdaq.
En lo que se refiere a Apple, la evolución en el día de ayer fue del 1,56%, que está tocando el RSI de 70, poniéndose completamente exuberante también como el resto de los papeles. En lo que se refiere a los autos eléctricos, comenzando con Tesla, la evolución fue del 2,22%, en un doji con una RSI completamente exuberante, el MACD con extrema pendiente. En lo que se refiere a el resto de los autos del sector, comenzando con Lucid, 0,97% alcista, pero una vela, una suerte de shooting star después de haber enfrentado el aumento de capital para conseguir capital de trabajo que a los inversores no les gustó. En lo que se refiere a NIO, los autos eléctricos de capital chino, como ustedes saben, el viernes pasado presentó dividendos y mucho nos gustó. De los ETFs que miramos habitualmente, SOXL 9,92 arriba, fíjense que lo que hizo es precisamente un J-hook. De todas maneras, está alcanzando el techo, veremos este doble techo si lo trasciende o no. Se volvió muy exuberante el RSI, por ahora esto califica para una divergencia bajista. Veremos cómo funciona en el día de hoy. En lo que se refiere a ARK, el ETF de innovación de Cathie Wood, la evolución fue del 1,81%, configurando lo que es un bullish harami. Por ahora el MACD tiene muchísima pendiente. En lo que se refiere al ABU, la evolución fue del 2,85% con un doji. En lo que se refiere finalmente a Macy's, el ETF de los department stores subió el 2,87% y por ahora sigue testeando la SMA de 50 por debajo. Las criptomonedas más relevantes, comenzando con Bitcoin, 1,19 alcista, en el orden de los $26.200. Este dato es de esta mañana. En lo que se refiere a Ethereum, que es la otra criptomoneda relevante, la evolución en el día de hoy es de 0,4% alcista, también este dato de esta mañana. En lo que se refiere a los mercados de futuros, la volatilidad en esta mañana futura está un 1% arriba prácticamente. Fíjense que está todavía en un patrón de falla y está en un valor suficientemente bajo, así que lo más probable es que algún rebote tenga. El Commodity Channel Index ya cruzó el -100, con lo cual se puso en modo alcista, lo mismo el DPO Movo, y fíjense que T2122, que es 4 Weeks New High, New Low, está lo suficientemente exuberante y listo para un pullback. En lo que se refiere al mercado de futuro, esta noche hizo un high. En este momento está a 34 puntos arriba, completamente exuberante. Está empezando a generar la divergencia bajista del Commodity Channel Index, más allá de tener el RSI Stochastic y el DPO Movo alcista. En la semana está completamente exuberante y ya está empezando a dar algún signo de cambio de rumbo el RSI Stochastic de la semana. Veremos qué es lo que pasa con el CPI y mañana con la información de la Reserva Federal respecto a la tasa de interés. Standard & Poor's está 2 puntos arriba, mismos comentarios que hicimos del Nasdaq, que en este momento está haciendo un shooting star. El RSI Stochastic está completamente exuberante y en la semana está listo para un cambio de ciclo. Está empezando a mostrar una divergencia bajista el histograma del squeeze. Russell 2000 está 2 puntos arriba. El RSI Stochastic tiene pendiente negativa y fíjense que lo mismo en la semana está a punto de iniciarse un ciclo correctivo. Fíjense que está dentro de la garganta de volatilidad que todavía no logró trascenderla. En lo que se refiere a Dow Jones, en este momento está negativo en el orden de los 9 puntos aproximadamente y fíjense que está haciendo un shooting star, así que atención con esto. El RSI Stochastic está por cambiar de rumbo, aunque en la semana todavía está alcista, con un buen histograma del squeeze. En esta semana no hay earnings que sean market movers. Lo que sí es muy importante y se publica en el día de hoy y es el definitorio de esta semana, es el CPI, que es el índice del precio al consumidor o es un índice clásico de inflación. Y en el día de mañana, el clásico dato de la decisión de la Reserva Federal respecto a la tasa de interés, en la que de alguna manera puede confirmar o no que va a pausar la suba de la tasa de interés, dependiendo, yo creo, de lo que pase con el índice de inflación del día de hoy. Así que debe tener un plan A y el plan B. Es muy probable que si decide pausar y decide decir por cuánto tiempo va a pausar, el mercado siga en un modo bullish. Ahora,
si no llega a dar un panorama de planeamiento con respecto a la tasa de interés o decide tocarla a la suba, el mercado va a hacer una corrección, sin lugar a dudas. En el día jueves tenemos, como siempre, los datos del subsidio al desempleo, que son market movers y, entre otras cosas, el viernes el sentimiento del consumidor. Esto es todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero mañana en este mismo canal.